Yo pensé que con esta breve charla iba a dar el puntapié inicial de la discusión, después de lo que imaginé iba a ser una presentación formal, pero la verdad es que ya con las tres primeras intervenciones estamos entrando en calor y se han empezado a plantear algunos ejes centrales de lo que hoy nos convoca, así que me han ganado de mano los expositores que afortunadamente decidieron dejar la estricta formalidad de la presentación y ya empezaron a calentar el ambiente. Los que me conocen saben que yo soy un optimista nato, así que arrancamos con una diapositiva que se llama el fracaso sanitario argentino. No, lo interesante de esto, más allá de que estos puntos realmente son los temas que venimos discutiendo, lo interesante es ver la fecha. Esto es de un trabajo de un grupo muy conocido, Colina, Giordani y Del Pozo. Ellos lo publicaron en 2014. Y la verdad que si uno quisiera definir algunos rasgos centrales de la situación de salud en la Argentina, la discusión se puede centrar perfectamente en torno a estos puntos, incluyendo el tema de sistemas de información, que también mencionó el doctor Jiménez también, el problema de lo que definimos como la escasa capacidad de rectoría o los escasos músculos que a veces creemos o estamos convencidos que tiene la autoridad sanitaria en las distintas jurisdicciones para establecer y sostener reglas de juego, la variabilidad en la calidad de la prestación de los servicios, que también se mencionó, el déficit que tenemos en materia de prevención, un modelo prestacional aleatorio dentro de cada subsistema, inclusive dentro de cada organización, que es una característica de la fragmentación nuestra, el problema de los recursos humanos en los cuales la Secretaría de Gobierno de Salud ha avanzado muchísimo, pero sin embargo persiste un histórico divorcio entre formadores de recursos humanos y utilizadores, por usar un neologismo. Y por supuesto el tema de regulación de tecnología que también se mencionó y en el cual estamos en deuda, si se quiere, o está pendiente la concreción de la esperada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud o como se llame en definitiva. Pero bueno, estos temas son de larga data. Si uno tiene que definir el sistema de salud argentino, clásicamente es un sistema fragmentado. Es así, la fragmentación entre subsectores, dentro de cada subsector, dentro de cada organización inclusive. Es como un caos en algunos sectores más regulado, más ordenado y en otros bastante menos. Y pese a que Argentina presenta avances muy concretos en la situación sanitaria en las últimas décadas, siempre a todos nos queda la sensación y la evidencia de que es bastante más lo que podríamos haber logrado y es una situación bastante mejor en la que podríamos estar reordenando algunas pautas organizativas y de funcionamiento del sistema. Y esas pautas básicamente tienen que ver con defragmentar. A propósito, ayer busqué la palabra en el diccionario de la RAI, defragmentar no aparece, pero todos entendemos a lo que nos referimos, ¿no? A tratar de buscar mecanismos de articulación, de integración, de empezar a hablar todos como un HL7 de la salud, en que las reglas de juego sean más claras y previsibles para todos. Y cuando digo para todos, digo empezando por los usuarios del sistema e incluyendo también a quienes prestan servicios, a quienes financian, a todos los involucrados. Claramente la fragmentación del sistema de salud tiene consecuencias más o menos dramáticas en términos de la cobertura efectiva, que bien definió el doctor Jiménez, que reciben los argentinos, y este es un tema en que claramente estamos fracasando. Tiene manifestaciones muy claras en términos de eficiencia, y esto hacemos referencia cuando decimos la verdad que con lo que gastamos o con lo que tenemos o con nuestras capacidades podríamos y deberíamos estar mucho mejor. Tiene claramente un impacto en términos de equidad, de injusticia, de esas diferencias moralmente inaceptables que implica la injusticia o las diferencias en términos de salud, cuando algunos de nosotros sobreconsumimos servicios de salud al punto de que estos son peligrosos para nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de prevención cuaternaria, estamos hablando de los problemas del sobrediagnóstico, estamos hablando de toda una serie de problemas vinculados a la enfermedad y al daño causado por los servicios de salud para un sector de la población, pero al mismo tiempo tenemos gente que no accede en términos reales a prestaciones muy básicas. Nosotros a los estudiantes de medicina solemos decirle, mientras algunos
recibimos procedimientos de altísima complejidad y de dudosa utilidad, hay chicos que llegan a centros de salud y no tienen salbutamol para nebulizarse. Es un hecho de la realidad. Y por supuesto en términos de calidad. La calidad es dispar. ¿Es mejor el sector público? ¿Es mejor el sector privado? Hay sector público excelente y hay sector público pésimo. Y hay sector privado excelente y hay sector público privado pésimo. En todo caso es muy desparejo y no estamos pudiendo asegurar un mínimo de calidad en cualquier subsector del sistema. Nosotros creemos que hay músculo, creemos que hay recursos, creemos que hay estructura, creemos que hay inteligencia, creemos que podemos superar esta situación, que podemos mejorarla claramente en un proceso que será dinámico, que no será definitivo jamás, deberíamos entrar en ciclos de mejora continua, pero debemos dar el primer paso. Creemos que es imprescindible contar y generar con ámbitos de discusión política y técnica, porque tenemos la capacidad para hacerlo, porque lo merecemos como sociedad, pero estos ámbitos tenemos que construirlos políticamente y tenemos que finalmente poder lograr algún grado de reformulación del sistema, de reestructuración, de reorganización, empezar a pensar distinto cómo con lo que tenemos podemos lograr mejores resultados. Fíjense, hoy se va a hablar de Astana, o sea, obviamente atención primaria de salud es parte de la convocatoria de este encuentro. Entre los documentos preliminares de la reunión de Astana que hizo circular OPS, se habla expresamente, y también en el documento final de la reunión, de la articulación, la incorporación, el compromiso del sector privado, y en este documento, que fue uno de los preliminares, se los pone bajo una cápita denominada políticas audaces. A mí me gustó mucho lo de políticas audaces, me parece que es una época para políticas audaces, desde la voluntad de gobierno. En estos mismos documentos, en varios párrafos se reitera desde la Organización Mundial la necesidad de involucramiento del sector privado relacionado con la necesidad objetiva de utilizar todos los recursos de los que dispone una sociedad para mejorar su nivel de salud. Los recursos privados, la seguridad social, públicos, son recursos sociales, son recursos comunitarios. Parece absurdo seguir pensando en términos de salud solamente hacia uno de los subsectores o inclusive a segmentos del subsector. Lo que decíamos en el documento final de la conferencia de Astana, cuando se menciona el sector privado, se lo relaciona con el apoyo de todas las partes convocadas al esfuerzo público y encabezado por los gobiernos, por supuesto, ayudarlos a destinar suficientes recursos humanos, tecnológicos, financieros y de información a la estrategia de atención primaria a la salud. Y ahí es donde nosotros creemos, estamos convencidos de que hay un rol que debe asumir el sector que representamos activamente, por supuesto bajo la conducción y decisión política de los gobiernos, que para eso están claramente. ¿Es una política audaz en Argentina pensar en defragmentar, pensar en integrar? Sí, es audaz, me parece. Hay algunos antecedentes históricos muy importantes en la historia sanitaria argentina. Carrillo hoy es recordado, digamos, básicamente por la enorme infraestructura que generó desde el primer Ministerio de Salud de la Nación, en los años 40, pero el proyecto de Carrillo no terminaba ahí, él tenía una concepción del financiamiento, una concepción de Sistema Nacional de Salud que finalmente no cuajó, no terminó siendo así, pero el aporte de él es invalorable. La brevísima experiencia del SNIS en la década de los 70, comandada por Liota, por un equipo muy importante de profesionales y técnicos, que era un modelo de integración, que por supuesto fue muy discutido, fue muy conflictivo, también naufragó en las aguas de la política argentina, en este caso además naufragó en el marco de una tragedia política argentina. Y el último proyecto, digamos, de los tres más relevantes que uno puede rescatar fue el de Aldo Neri con el Sistema Nacional del Seguro de Salud, del cual nos quedaron las dos leyes, las 23.660 y 661, que son una muestra de
las legislaciones que existen en el papel, pero que en la realidad no tienen expresión en los hechos reales. Si ustedes leen la 23660, habla de un sistema que lamentablemente nunca llegamos a ver en la Argentina. ¿Qué tienen en común estos tres experiencias? Que con las condiciones absolutamente distintas del momento histórico en que se dieron, todas fueron en mayor o menor grado, y yo diría en general en mayor grado, frustras. Así que sí, es una política audaz, en nuestra opinión por lo menos, después lo podremos discutir, intentar integrar. Ahora, si además hablamos de integrar público y privado, no sé si nos alcanza con la palabra audaz, pero eso nos entusiasma más todavía. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué pensamos en que es necesario avanzar en la integración entre recursos públicos y privados? Bueno, estas son algunos puntos, algunas ideas que tenemos al respecto. Obviamente, por un tema de ampliación de la oferta prestacional a los argentinos, porque creemos que sería una oportunidad muy importante para fortalecer la implementación de políticas de calidad que garanticen un piso de calidad para toda la población, porque creemos que tiene que ver con el mejoramiento de la eficiencia del sistema, es decir, el mejor aprovechamiento de los recursos, obtener por cada peso invertido en salud los mejores resultados posibles, porque además creemos que dada la estructura federal de nuestro país es central la política a nivel local y a nivel regional, y creemos que la articulación entre efectores de salud en estos niveles, y hablo concretamente de municipios y provincias, puede ser un eje central y muy importante de la transformación del sistema. Recordemos además que por el momento y seguramente por mucho tiempo más, el Ministerio de Salud y Acción Social, en este caso, y la Secretaría de Gobierno de Salud, tienen limitaciones formales muy fuertes en cuanto a la rectoría hacia las jurisdicciones, a partir de la reforma constitucional del 95, siempre decimos que esta facultad no fue delegada, la facultad de la salud, digamos, no fue delegada al gobierno nacional, entonces hay límites en el problema no resuelto de lo que llamamos el federalismo sanitario. Creemos que la inversión tecnológica es un área crítica, creemos no, es un área crítica del gasto en salud, en el escenario actual, en el futuro previsible a corto plazo y extraordinariamente crítica en el futuro previsible a mediano plazo también. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de equipamiento, hablamos de tecnología farmacéutica, hablamos de sistemas de gestión. Entonces, las cuestiones de eficiencia e integración tienen que ver con racionalizar, ordenar una inversión tecnológica que evite la duplicación de recursos o de sistemas en determinados sectores, mientras en otros no tenemos acceso a tecnologías básicas. Obviamente la cuestión de los sistemas de información es central, el Ministerio tiene una política explícita en materia de sistemas de información. Yo no soy un experto en el tema, así que cuando digo sistema de información, entiéndase en el concepto más amplio posible de sistemas de información. Claramente hoy sin información es imposible gestionar, racionalizar, definir políticas, evaluar, medir, reformular. Esto es central, sin duda, y uno no debería seguir pensando en sistemas de información donde se excluya la información relativa a la atención de más o menos el 60% de los argentinos, que son los que tienen opción actualmente de acceder a prestadores de la seguridad social o prestadores privados directamente. Y por supuesto el impacto epidemiológico vinculado con la información y vinculado con la integración y la articulación de recursos, tener una mejor y más certera posibilidad de intervenir en materia de vigilancia e intervención epidemiológica. En un plano más macro, nosotros creemos que aportar a servicios eficientes y equitativos y de calidad tiene un impacto enorme sobre la economía nacional. Esta es una de las tantas versiones del círculo de la productividad, la economía y la salud. Y este es un camino que nuestro país necesariamente debe transitar y de alguna manera intenta transitar. ¿Cuáles son las cartas que tenemos en la mano? ¿Por qué decimos que tenemos músculos? Yo hace un ratito lo mencioné. Si hacemos algunas cuentitas o miramos algunos números, algunos de estos son relativamente poco difundidos. En Argentina hay algo más de 27.000, más o menos 27.400 establecimientos de salud. El 60% de estos establecimientos son privados.
Es un dato que a veces no se tiene en cuenta. Por supuesto, hay diferencias en el tamaño de camas, hay muchas diferencias funcionales. También las hay dentro de cada subsector, pero es un dato difícil de soslayar. Fíjense, esta es una distribución por provincias, acá las barras amarillas son los establecimientos privados, acá están juntos todas las categorías de establecimientos. Ustedes saben que el Sistema de Información en Salud del Ministerio los distingue como una primera apertura con internación y sin internación. Bueno, acá están todos juntos, con y sin, es simplemente para tener una idea a vuelo de pájaro de todo el país, qué tan posicionada está la oferta privada de servicios. Si miramos, más o menos son 80% son establecimientos sin internación en total en el país, y el otro 20% son con internación. Ahora, si ahí distinguimos dentro de cada uno de estos dos grupos, el 58% de los establecimientos sin internación son de financiamiento privado y el 71% de los establecimientos con internación son de financiamiento privado. Es decir, vuelvo a la misma idea, resulta poco razonable soslayar la inclusión del sector privado en la formulación de políticas sanitarias de fondo. Digamos, no es poco lo que se está quedando afuera, no es poco el problema de solo formular políticas de impacto en el subsector público. Por supuesto, entendemos las cuestiones de proceso, de progresividad, de etapas. Sabemos que todo no se puede hacer al mismo tiempo. Esto me adelanta un poco a lo que puede estar pensando el doctor Jiménez. ¿Dónde está Jiménez? ¿Está por ahí? No. Sabemos que hay etapas, pero se dan cuenta el problemita de pensar que la salud solo depende de los hospitales, que por supuesto son centrales, por supuesto. Establecimientos sin internación por dependencia, por jurisdicción, públicos y privados, estos son sin internación. ¿Por qué los diferenciamos? Porque cuando hablamos de atención primaria, primer nivel de atención, estos son los establecimientos de atención ambulatoria. Los privados son las barras naranjas, el porcentaje de establecimientos privados en cada jurisdicción. En general predomina la oferta pública en las provincias del NOA y algunas provincias del NEA, y en el resto del país, el centro, el litoral y el sur, predomina la oferta privada. De nuevo, hay diferencia de tamaño, hay diferencia de eficiencia, hay diferencia de accesibilidad, no son sectores homogéneos, no estamos diciendo que uno es mejor que otro, lo que estamos diciendo en todo caso es que la oferta privada no es nada pequeña. De nuevo, establecimientos ambulatorios por dependencia, más o menos unos 12.000 tiene registrados esta semana el Sistema de Información Sanitario del Ministerio de Salud, unos 12.000 privados contra 5.200 provinciales, 3.600 municipales y 120 nacionales. Esto tiene que ver, obviamente, con el proceso de descentralización que ya lleva varias décadas en la Argentina. Y si uno mira por el tipo de establecimientos de atención ambulatoria, los establecimientos que tienen diagnóstico y tratamiento asociados en la misma institución, los privados también son mayoría, claro que seguidos por los establecimientos provinciales, sobre los cuales recae el mayor peso del gasto público en salud, y los establecimientos que solo ofrecen servicios de diagnóstico o solo ofrecen servicios de tratamiento son claramente instituciones privadas. En algunas jurisdicciones esto tiene que ver con restricciones formales a la habilitación. Restricciones, digo, si se tiene una cosa no se puede tener la otra, en algunas jurisdicciones todavía, y por cuestiones del mercado, obviamente. Esta es información nuestra de CADIME, esto es una muestra más que significativa de la distribución de establecimientos, empresas u organizaciones de atención ambulatoria. Lo más relevante aquí son las instituciones de diagnóstico por imágenes, los consultorios y los policonsultorios, los laboratorios y organizaciones polivalentes que suman imágenes a su oferta. Esto ya fue mencionado por Gómez Galicia en la presentación de la jornada. Nosotros, particularmente desde CADIME, estamos reclutando un grupo de 13.000 empresas, 65.000 puestos de trabajo para técnicos y administrativos y 20.000 profesionales bioquímicos y médicos. Hay músculo. Un dato que no queremos soslayar, sobre todo vinculado a la realidad económica argentina, es que el sector salud crece en utilización de mano de obra. Esta es una serie de 2014-2016. Se acaba en el 2016 porque es la última publicada por el INDEC. Acá está
la referencia, estos son los puestos de trabajo registrados en el sector privado de salud. Nosotros seguimos utilizando e invirtiendo cada vez más en mano de obra, en personal, en talento humano, en capacidad humana, en recurso humano. O sea, pues llego mano de obra y si alguno me debe querer matar, lo veo a Josqueline ahí que ya está sacando un puñal para asesinarme. Pero el hecho es que cada vez contratamos más gente en el sector y además la otra cosa que todos ustedes saben, los que ya tenemos, en la medida que se incorporan nuevas prácticas, nuevos procedimientos, nuevas intervenciones, deben capacitarse, recapacitarse, sumar capital humano en términos de formación e inteligencia. Algunas rasgos importantes que nosotros creemos hacen al contexto actual en el cual podemos plantear este tema tan inhabitual en el debate político argentino, sanitario, que es la articulación entre lo privado y lo público. Es un tema que no aparece mucho, o no aparece en el debate público. Tenemos pequeñas experiencias en diversas jurisdicciones de integración entre público y privado. Algunas han sido exitosas, otras no, otras fracasaron. Pero tenemos experiencias exitosas, sobre todo en niveles municipales y en algunos casos en niveles jurisdiccionales. Tenemos capacidad instalada, tenemos capacidad técnica, humana, profesional, hay equipo. Y cuando digo tenemos el sector privado y el sector público los tiene. Y también hay carencias que se pueden y se deberían complementar. Tenemos instituciones con muy buen nivel de calidad y tenemos horribles, pero tenemos con muy buen nivel de calidad. Esto es una fortaleza a la hora de pensar en la integración. Y tenemos capacidad para gestionar, para evaluar y para reformular técnica y políticamente los procesos de articulación y de integración. Tenemos gente, tenemos cerebro disponible y experiencia política. Nosotros vemos como una oportunidad el desarrollo de la política de cobertura universal de salud. En la formulación de la política, el doctor Jiménez sintetizó algunos puntos que son centrales a la problemática que estamos tratando hoy. Nosotros acompañamos la formulación de la política de CUS, hacemos la salvedad, esta que yo hice hace unos minutos y por eso lo buscaba a Jiménez, que seguimos pensando que solo plantear la reforma o la reestructuración o la reorganización política en términos del sector público puede ser una etapa, pero es necesariamente una etapa que debiera ser acotada y ya definir cómo se sigue adelante con el resto del sector. Tenemos una enorme, o planteado al revés de lo que dice acá, un serio problema de ineficiencia o de poca eficiencia en el sector. Tenemos muy poca información, tenemos muy pocos datos, tenemos muy poca normatización efectiva, tenemos muy poco manejo racional de las instituciones en ambos subsectores, incluyendo en el subsector privado, y en el público directamente hay cuestiones que no existen. No existen costos, no existe evaluación del sistema de gestión, salvo alguna excepción aislada en el panorama nacional. Y tenemos claramente una necesidad de avanzar en la racionalización o el reordenamiento de la oferta tecnológica en los términos que hemos mencionado antes. Las debilidades que tenemos claramente es la altísima y creciente fragmentación del sistema. Tenemos un subsector público, una autoridad sanitaria pública un poco anémica, a nivel nacional con enormes limitaciones constitucionales para su intervención y a nivel jurisdiccional por distintas cuestiones que tienen que ver básicamente con la economía y con la política de las jurisdicciones. Tenemos escasa escasa experiencia y escasa músculo, ¿sí?, en el control y la auditoría de la gestión administrativa y financiera. En el sector público los mecanismos que hay son netamente formales y ex post, y en el sector privado todavía hay poco desarrollo y limitado a organizaciones de mayor tamaño. Hay una histórica mutua desconfianza. El prestador privado en lo que confía es que en el sector público en algún momento le va a dejar de pagar y desde el sector público, desde las instituciones oficiales, lo que están esperando del privado es que el privado lo engañe y le venda gato por liebre, básicamente. Y hay experiencia de las dos cosas. Esta desconfianza se fundamenta en parte de esa historia que también venimos arrastrando. Faltan ámbitos de concentración, faltan ámbitos donde podamos hablar, más allá de hablar del arancel. Digo, me gustó mucho la referencia que hizo el señor Gómez Galicia hoy cuando decía, si no hay formulación de políticas globales, no hay arancel
que resuelva los temas de fondo. De alguna manera hay que empezar a hablar los grandes temas atrás del sistema. Y nosotros vemos una carencia de políticas de mediano y largo plazo en la política argentina en general y en salud en particular. Si en octubre cambia la administración de gobierno, no sabemos qué pasará con las formulaciones de política sanitaria, por ejemplo, con la CUS. Si se llamará CUS o no, no tiene importancia. El tema es el contenido de las políticas. Y esto es una característica de la política en Argentina. Esto es una amenaza, digamos. La posibilidad de que con cada administración haya cambios en los lineamientos de política es algo que la historia argentina nos enseña y que hoy constituye una amenaza. Igual que el tema de la sostenibilidad financiera. Es decir, cuando uno toma decisiones de transformación del sistema de salud, tiene que acompañarla de financiamiento. Hoy la doctora Domenech va a hablar de la reforma del sistema de salud uruguayo, pero un dato clave de esa reforma de salud es que cuando el gobierno uruguayo decidió avanzar, el ministro de Hacienda estaba atrás respaldando materialmente la reforma. El problema de la puja distributiva es un término que usan los economistas, cuando cada uno sale a defender su porción de la torta, independientemente de lo que pase con los demás. El proceso de concentración económica es una amenaza porque es una amenaza para la subsistencia de las empresas pequeñas y medianas de salud. Cuanto el recurso financiero y la capacidad prestacional, la infraestructura y la capacidad de negociación política se concentran en menos manos, más peligro corre la lógica de todo un sistema de salud que puede integrarse, que pueda compartir y que pueda focalizarse en la atención de las personas. Y por supuesto, en ese marco la política fiscal, Argentina, uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, afecta muy particularmente a las pymes. El momento es un momento de decisión política. Como alguna vez le recordamos a algún funcionario de la Secretaría de Comercio, gobernar es tomar decisiones difíciles y meterse en problemas difíciles. Desde el sector, nuestro compromiso es acompañar, estar ahí, estar donde creemos que hay que estar y totalmente, la intención de la reunión de hoy es, de nuevo, empezar a mover la pelota. Esta puerta es una puerta para entrar, no para irse, no lo vayan a interpretar mal. Después que la puse me di cuenta, pucha, lo puedo interpretar. Es para entrar, para que entremos en el debate. Muchísimas gracias.